vamos a comenzar. Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con ustedes. Ayer estaba en una entrevista y una madre decía, es que no nacimos con un manual debajo del brazo y no sabemos cómo ser padres. Y yo repliqué, nosotros no nacimos con ningún manual debajo del brazo, para nada. Sin embargo, nos preparamos porque sabemos que llegará un momento en que nos tenemos que independizar y tenemos que sustentarnos por nosotros mismos. Pues la más grande empresa que tú vas a tener es tu familia y tu hogar. Y no es posible que no nos preparemos para aquello sobre lo cual Dios te va a pedir cuenta. Y es, ¿qué hiciste con el rebaño que te di? La iglesia adventista, preocupada por esta urgencia de tener la familia como un pedacito de cielo en la tierra, se preocupa porque estemos informados sobre cómo es la forma adecuada en la que nosotros debemos incurrir para poder guiar a nuestros hijos. Y hay libros maravillosos como El Hogar Cristiano, como ¿cómo se llama? El del niño, Conducción del Niño, de la señora de White, que son libros maravillosos de Leonard Harmon de White, donde también tenemos el libro Mente, Carácter y Personalidad. Son libros de psicología, de medicina y de salud que nos enseñan mucho. Así que también tenemos literatura a mano que nosotros siempre podemos consultar. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo manejar el estrés o el estrés al que nos vimos sometidos en esta pandemia. Y empecemos por saber qué es estrés. Y el estrés es aquella reacción orgánica cuando lo que tienes que hacer supera tus fuerzas. Cuando haces algo a lo que normalmente estás acostumbrado, ya lo sabes hacer, ya sabes cómo desenvolverte, pero cuando de pronto te viene una avalancha de cosas nuevas que no sabes cómo manejar, tu organismo segrega cortisol y el cortisol te pone totalmente a la defensiva. El estrés es positivo siempre y cuando tu cuerpo no sea sometido durante mucho tiempo a él. ¿Por qué? Porque gracias al estrés tú puedes accionar en alguna situación en la cual se requiera un esfuerzo extra. Por ejemplo, tu hijo se cae. Inmediatamente tú no sabes qué hacer y el organismo te segrega estrés y actúas. Pero cuando estamos sometidos a estrés, más tiempo del cual nuestro organismo puede soportar, es decir, que está sometido a más segregación de cortisol, ya tu organismo se empieza a enfermar. Y el estrés es algo que se te va, tienes una tarea y se te acumula, tienes poco tiempo para realizarla y entonces te llenaste de estrés. ¿Por qué? Porque no te sientes capaz de poderlo hacer. ¿Qué sucedió con nosotros? De la noche a la mañana nos dijeron que nos teníamos que quedar en casa. Entonces, primera reacción, primero no lo tomamos tan en serio, lo tomamos hasta como un descansito. Ay, vamos a descansar. Pero empezamos a ver cómo realmente son nuestros hijos en el diario vivir. Porque una cosa es que los veas de mañanita, antes de irse al colegio, llegas de noche, ya casi que se van a dormir. Y otra cosa es tratarlos durante todo el día. Entonces nos topamos con padres que dijeron, a ver, aparte de eso, resulta que ahora vas a estar todo el día con tu pareja, no un fin de semana, sino varios días. Así que pasada una semana de que estábamos en el encierro, los padres empezaron a sentirse realmente estresados, porque no conocían cómo eran sus hijos de inquietos, porque realmente tu pareja empieza a tener comportamientos que tú no conoces, y luego a eso le sumas la preocupación por ¿y qué va a pasar con el empleo? ¿Será que me van a pagar? ¿Será que va a tener dinero? De remate se cierran las iglesias y como que sientes una desolación inicial, porque al principio no es que sabíamos que todos nos podíamos conectar por Zoom. Al principio todo esto era nuevo. Ese estrés, ¿qué provocó? Provocó que muchos padres se volvieran realmente violentos con sus hijos, que no supieran cómo manejar la dinámica familiar, que los hijos le tomaran fastidio a los padres. Ahora resulta que esos padres que no hacían el culto, ahora quieren hacer culto porque están asustados ante la pandemia. Empezamos a ver que nuestra familia
que las personas mayores de nuestra familia se mueren. Empiezan a morir abuelos, empiezan a morir tíos, empiezan a morir gente que conocemos. Escuchamos las noticias, tenemos un futuro incierto, tenemos temor de enfermarnos, cómo ir a comprar los alimentos y una serie de circunstancias que nos sometieron, yo creo que a un estrés nunca antes visto, porque era la humanidad completa bajo estrés. Aquellas personas que están acostumbradas a tener una vida dinámica, de salir de casa, de reunirse con sus compañeros de trabajo, sencillamente ya no lo podían hacer. Y en todo esto, quienes pagaban los platos rotos son nuestros hijos, porque de alguna manera los padres tienen el control de las cosas en casa y son ellos los que se empezaron a poner irritados. Y un padre irritado, en primer lugar, no refleja a Dios. En segundo lugar, puede alzar la voz de una manera no adecuada y decir palabras que no son adecuadas. Esa es la realidad que empezamos a vivir en los hogares. Hubieron hogares en que los padres de alguna manera supieron manejar el estrés, pero aún así han estado sometidos a él. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué hacer si tú estás estresado? Ya las cosas se comienzan a abrir, sí, pero todavía muchos jóvenes, la mayoría, siguen recibiendo clases online y están en casa. Y yo les digo que la forma de combatir el estrés, en primer lugar, lo primero que nosotros tenemos que saber es que nosotros necesitamos tener actividad espiritual. Y nuestra actividad espiritual comienza con, en cuanto te levantas, le entregas tu día a Dios para que Él tome el control de todo aquello que vaya a pasar. Pero si tú te levantas y comienzas con tus actividades y el día te absorbe, tú no le entregaste tu día a Dios. Y Dios no te puede bendecir porque Dios bendice a quien busca ser bendecido. Dios no puede bendecir a quien no busca ser bendecido porque Dios no se impone bajo ningún aspecto y en ningún ámbito. Si tú deseas ser bendecido, tú se lo pides a Dios y Dios te bendice. Pero si tú no pides ser bendecido, Dios no te puede bendecir. Por eso es necesaria que esa primera relación en el día sea con Dios. Y para eso yo quisiera que apunten versículos que nos van a ayudar cuando estamos en momentos de estrés a parar, a tomar respiración profunda y decir, cálmate. Cálmate porque eso te quita eficiencia. Porque estar sometido a mucho rato de estrés no te permite solucionar los problemas, nubla tu capacidad de entendimiento y sobre todo no ayudas a tus hijos. Y nos vamos a este versículo maravilloso de Isaías 41:10. Porque tú tienes que saber que estés donde estés, te pase lo que te pase, Dios está con nosotros. Dios está contigo siempre y cuando tú lo invoques. ¿Y qué nos dice Isaías 41:10? Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Si tú crees en Dios, si tú le crees a Dios, tú sabes que tú no estás solo y que por más angustia que se presente frente a ti, Dios está contigo y Él te sustentará. No puedes desesperarte porque en el momento en que te desesperas, en el momento en que te estresas, estás dudando de Dios. Estás dudando de su palabra que te dice que está contigo. Y cuando tú dudas de su palabra, ¿cómo le enseñas a tus hijos a creer en Dios? Si a tus hijos no creen en Dios porque tú digas yo creo en Dios. Tus hijos creen en Dios porque ven en ti que tú crees. Porque los hijos aprenden por modelaje, no por palabras. Por lo tanto, los hijos de Dios no debiéramos estar estresados en esta pandemia. Ojo, somos seres humanos y nos estresamos. Yo te estoy diciendo lo que es ideal. Sin embargo, podrías estresarte, podrías en algún momento dudar y en ese momento tú tienes que clamar al Señor y decirle a tus hijos, saben que hay momentos en que necesito orar más porque hay momentos en que me siento flaquear. Entonces esos hijos ven en ti un ser humano capaz de reconocer sus errores, capaz de reconocer sus debilidades y eso les enseña a ellos que ellos también se pueden levantar cuando
pierden su comunión con Dios. Siempre debes saber que Dios es bueno, que Dios no va a permitir que vivamos algo que no podemos soportar. Si no fuera por esta pandemia, yo no estaría aquí en Nueva York dándole una charla a ustedes que están en República Dominicana. No se podría, habría que pagar los viáticos, el avión. Es increíble la cantidad de iglesias a las que yo he podido llegar, la cantidad de nuevos hermanos que he logrado conocer gracias a esto. Tiene su lado malo, pero recuerda que Dios escribe entre líneas chuecas. Dios escribe recto entre líneas chuecas. Dios es bueno. Nahum 1:77 nos dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Confían, viene de con fe. Y fe es que aquello que tú no ves y aquello que parece que no va a suceder según la lógica humana, tú crees que sí puede pasar. Entonces, no tienes trabajo, no sabes qué hacer, pero tú confías en que Dios, que poniendo tú todo tu esfuerzo, Dios va a hacer que a ti te vaya bien. Es increíble, eso es algo tan palpable. Si nosotros nos ponemos a parar con los testimonios, es increíble. Cuando mi esposo hace 11 meses murió de COVID y yo tenía apenas un año de haber llegado a Nueva York, yo decía, ¿qué voy a hacer? Hermanos, ¿qué voy a hacer? La verdad es que en primer lugar, en cuanto a trabajo, en cuanto a pacientes que atiendo, sabe que si usted quiere una cita conmigo tendrá que esperar 15 días. Dios sabe lo que hace. Dios sabe, estando en un país donde a mí no me conocían, de pronto están las redes sociales y hay países en que sí me conocían. Ahora ya me conocen en República Dominicana. Es que a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Empieza por organizar el día de tu familia. A tal hora se levantan, en cuanto se levantan, hacen una oración, hacen el culto, un culto ágil. No te pongas a leer cosas muy grandes que los niños pequeños sobre todo se aburren. Luego de eso, mamá alegre y papá le ayuda y hacen un rico desayuno y comparten. Y después de eso se ponen a hacer gimnasia todos juntos. Se ponen a hacer cada uno sus tareas. Hagan del hogar algo divertido. No hagan del hogar un lugar donde solamente hay reglas, donde la madre solamente habla para decir qué hiciste mal y donde el papá siempre está mal genio. El hogar debe ser un lugar donde los hijos estén felices de estar, porque papá y mamá saben que Dios está con ellos y ellos saben, sus padres saben que Dios es bueno. Dios nos ayuda a vencer. Primera de Timoteo 1:7. Pues no nos ha dado Dios espíritu de debilidad, sino de poder, amor y dominio propio. Nosotros somos personas poderosas en Cristo Jesús. Nosotros no somos menos que nadie. Yo les digo una cuestión que a mí me pasaba de niña. Yo pues, mis abuelos paternos y maternos eran adventistas. Mi padre es adventista y yo nací adventista, pero yo no estudié en escuelas adventistas. Entonces yo era feliz, yo iba al colegio cuando decían que los niños que van a hacer la primera comunión y yo no me levantaba. ¿Y usted por qué no se levante? Yo, porque yo soy adventista del séptimo día. Yo me sentía tan orgullosa. Me encantaba cuando tocaban exámenes en sábado porque yo estaba segura de que iba a haber un milagro y que no me iba a quedar de año. Es más, siempre fui una buena estudiante. Entonces, tenemos el poder que nos da Cristo Jesús de saber que somos sus hijos. Nosotros somos los hijos del dueño del universo. Nosotros tenemos poder. Nosotros no debemos estar estresados ni estar preocupados. Sin embargo, somos seres humanos y en el momento en que lo estamos, deja el estrés a un lado, respira profundo, dobla tus rodillas y dile, Señor, perdóname porque me acabo de llenar de estrés. Pongo mi cuerpo y mi ansiedad a tus pies y haz tú con ella lo que tienes que hacer. Pero porque cuando estás estresado, si te pones a accionar, entonces todo va a ser agresivo y no te va a salir bien. Entonces, cálmate. Decía Napoleón cuando estaba conquistando el mundo, despacio que voy deprisa. Toma las cosas con calma. Yo no te digo que seas lento o lenta. Te digo que comprendas que tú haces tu parte y el resto la hace Dios. Dios nos escucha y actúa. Dice Salmo 55, 16 al 18.
Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata. Me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. El coronavirus no nos va a vencer. El coronavirus no va a hacer que nosotros perdamos la esperanza. Lo que diga la gente y lo que hagan la gente no puede contra nosotros, porque nosotros creemos en Dios, porque Dios nos cuida, porque Dios sabe cuántos cabellos tiene tu cabeza, porque ni una hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios, porque Dios tiene para nosotros, y todo esto que les digo son versículos bíblicos, planes de prosperidad y abundancia para quienes creen en Él, porque Dios, para el que deja que lo que no suceda sea siempre para bien, porque a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Y porque como dice Romanos 8:28, porque los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Lo tengo ahí anotado todos los días. Filipenses 4:13. Todo, ¿saben lo que es todo? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Recuerda que Dios es grande y poderoso. Isaías 40:26. Alcen los ojos. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos estrés. Alza los ojos y mira al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¡Qué maravilla! Un Dios fuerte y poderoso que nos cuida, que nos ama. Estamos por entrar en la Semana Santa que celebra el mundo y nosotros nos unimos en el espíritu de que se celebra el hecho de que fuimos salvados. El hecho de que Cristo mandara a su Hijo. Saben que yo es algo que no entiendo. Tan grande amor que no puedo entender. Porque yo no mandaría a mi hija a sufrir para que se salve el mundo siendo ella inocente. Solamente el amor inmenso de Dios lo permite. Y si Dios te mandó hijos, es para que desarrolles la tolerancia, la paciencia, el amor y el dominio propio. La palabra de Dios nos da vida. Salmo 119, 25 y 26, ¿qué nos dice? Postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos, enséñame tus decretos. Dios nos da poder. Proverbios 18:10, ¿quién nos dice? Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Tú, recurriendo a Dios, recurriendo a Él, sabiendo que el Espíritu Santo gime ¿cómo es? Tiene gemidos indecibles ante nuestras oraciones porque nosotros no sabemos orar como conviene y Él lo hace. Y Jesús lleva nuestras oraciones y nosotros tenemos que saber que todo Dios nos escucha. Dios nos contesta. Dios es omnipresente. Está en este momento conmigo y está en este momento contigo. Y te ha dado lo más hermoso, que son tus hijos. Ámalos. Quiérelos. Pídeles disculpa si por estrés los has maltratado. Porque un padre que pide disculpas sin justificarte, porque si tú vas y le dices, hijo, te pido que por favor me perdones, porque la verdad es que como estamos encerrados, estoy mal y no sé mañana cómo vamos a comer, por eso me enojé. No, eso no se hace, porque estás justificando tu enojo y nada justifica tu enojo. Lo puede explicar, pero no lo justifica, porque si tú te justificas por lo que has hecho mal, tu hijo aprende también a justificarse por lo que él hace mal. Pero si tú le dices, hijo, perdí el control, no debí perderlo, te pido disculpas por ello, y no dices nada más, tú le estarás enseñando a tus hijos a reconocer sus errores. Porque comportarnos de una manera inadecuada puede tener una explicación. Tuve estrés, tuve mucho trabajo, me sentí mal, estoy enferma, pero eso no lo justifica. Nada justifica que hagamos las cosas mal. Se explica, pero no se justifica. Y bien, todo lo podemos lograr, mis queridos hermanos. Podemos lograr manejar este estrés.
lo primero que vas a hacer es pedirle a Dios perdón por no creerle, por no doblar tus rodillas, por no tener fe, por tener miedo. Luego le vas a pedir perdón a tus hijos. Y luego vas a leer Juan 16:33 que nos dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontaréis aflicciones, pero anímense que yo he vencido al mundo. Dios te habla. En Salmos 16, 7 y 8. Bendeciré al Señor y le pediré que me aconseje. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente el Señor, con él a mi derecha, nada me hará caer. Que sea nuestro hacer, nuestro andar, pero sobre todo nuestro pensar y nuestro sentir, saber que no estamos solos. Y te quiero decir algo, Dios te eligió para padre de tus hijos. Tú eres el padre perfecto para ellos. No les falles, no les sigas fallando. Haz una introspección, estás vivo, estás viva. Ama a tus hijos. Siente la alegría de que están contigo. Sí, que nos sacan de paciencia, que son majaderos. Pero yo te pregunto, ¿no eres tú así con el Señor? ¿No? ¿Eres un hijo de Dios como debes de ser? Seguramente no. Y sin embargo, Dios nos ama y nos tiene paciencia. Reflejemos a Cristo. Hoy día, abraza a tu hijo. A veces no les gusta, no importa. Abrázalo, míralo a los ojos, como yo te estoy mirando, y dile: hijo, te amo y te lo digo porque siento el amor de Dios. Que Dios nos bendiga. Gracias.